Mi nombre es Francisco Javier Franco Núñez, soy médico general egresado de la Universidad Michoacana de Nicolás de Hidalgo, que es médico quirúrgicas en la Ciudad de México, en el HGZ8, allá en San Ángel, en la Ciudad de México, y soy egresado del Politécnico Nacional. Actualmente laboro en el Hospital General Regional número 1 aquí en Morelia, en Charo, en el IMSS, y pues estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, plática o tema que queramos compartir. Estamos a sus órdenes. Antes que nada, pues bueno, empezar con un tema muy bonito, es el RCP en pacientes con COVID. Ha cambiado muchas de las cosas en el mundo, ¿no? Inclusive en la forma en la que convivimos con otras personas, en la forma en la que nos desenvolvemos en la vida diaria, ha cambiado a raíz de este virus. Y en la medicina, pues bueno, yo creo que todos sabemos que cuando nos decían que queríamos hacer medicina, dejar de estudiar. Pues ahora con el COVID es algo que se ha vuelto, que se ha puesto de moda, ¿no? O sea, realmente es una enfermedad nueva que tenemos que estar estudiando y que tenemos que estarnos actualizando día con día, porque todos los días surgen recomendaciones nuevas. Actualmente bueno, en esta vamos a finalizar la clase del RCP que ya inició Juan Carlos, y pues yo quiero iniciar la plática diciéndoles esto. El coronavirus vino a cambiar el mundo, pero también vino a cambiar la forma en la que convivimos y en la que reanimamos los médicos, ¿no? Esta imagen muestra ahora la de reanimación en el HGZ, en el HGR1 en Morelia, y vemos a varios de mis compañeros urgenciólogos. Como dicen por ahí, no éramos felices y no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque nadie usaba cubrebocas, nadie usaba equipo de protección, todos estábamos relajados, lo hacíamos de una forma relajada y sin utilizar equipos de protección personal. Ahora con el COVID todo esto ha cambiado, ¿no? Todo esto se acabó. Ahora esta es una escena muy frecuente en todos los servicios de emergencias, en donde tenemos que utilizar los equipos de protección personal para no poner en riesgo. Y pues bueno, ahora la reanimación, de ser a base de tantos médicos y de una forma tan relajada, ha sido con personal calificado, con el menos personal posible y de una manera un tanto incómoda para nosotros, porque traer un equipo de protección personal no es el pero digo, todo esto es con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio entre el personal de salud. El desafío en el RCP es asegurar que los pacientes con o sin COVID que presentan un paro cardiorrespiratorio obtengan la mejor profesoría, esto sin comprometer la seguridad de los reanimadores, que serán necesarios para atender a futuros pacientes. Es algo que debemos de tener mucho en mente. Si yo, como reanimador, me expongo a reanimar un paciente sin las medidas o las condiciones de seguridad necesarias, lo más probable es que me exponga y haya un equipo de reanimación que no va a volver a participar en la reanimación de otros pacientes en un futuro inmediato. Entonces, como dicen, en las pandemias no hay emergencias, primero yo, después yo y al último yo. Siempre debemos de pensar antes que en nuestras a los demás pacientes. Entonces, el RCP en COVID, ese es un desafío. ¿Cómo darle yo un RCP de calidad a todos los pacientes, sean COVID positivos o sospechosos de COVID, sin exponer mi integridad física ni mi salud? Aproximadamente 2 al 18 requerirán de atención hospitalaria y el 3 al 6% serán pacientes críticamente enfermos con alto riesgo de presentar paro cardiorrespiratorio. De este 3 a 6% son los pacientes que van a requerir en algún momento de una resucitación cardiopulmonar. Y como principales causas de paro cardiorrespiratorio en estos pacientes suelen ser la hipoxemia, ¿no? Muchos de los pacientes, en la experiencia que hemos tenido recientemente, llegan caminando, llegan hablando, pero con una saturación por debajo del 80%, 70%, inclusive. Obviamente esto somete al cuerpo a un estrés metabólico muy, muy fuerte. El paciente cae en paro respiratorio, cardiorrespiratorio, tiene poca reserva metabólica y pocas veces sobreviven a ese paro cardiorrespiratorio. Entonces de ahí viene la molestia de los familiares. Me dicen, oye, ahora me dices que falleció. Pues sí, así es el COVID. ¿Por qué? Porque cursan con un fenómeno que se llama hipoxemia silenciosa.
Es un fenómeno que antes no habíamos observado, que recientemente se está observando con más frecuencia, y este fenómeno pues, puede conducir al paciente a la muerte. Un fenómeno es la acidosis, muchos llegan a presentar acidosis metabólica o acidosis respiratoria y los lleva a presentar un paro cardiorrespiratorio. Como bien sabemos, el COVID se acompaña de fenómenos protrombóticos. Pueden presentar trombosis, ya sea coronarias o pulmonares, que también los pueden conducir a muertes. Y más frecuentemente, asociado a fármacos, el uso de acitromicina y hidroxicloroquina pueden propiciar una prolongación del segmento QT y llevarlos a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, habitualmente en los pacientes que tienen COVID y presentan un paro, tenemos que enfocarnos en corregir estas causas. Muchas veces, aunque corrijamos la hipoxemia, aunque corrijamos la acidosis, aunque corrijamos la trombosis, es probable que el paciente no sobreviva. ¿Por qué? Porque el índice de supervivencia que se ha observado en estos pacientes es muy baja. Hay reportes que llegan a documentar menos de 1% de sobrevida en los pacientes que presentan alguna parada cardiorrespiratoria. Entonces, si en algún momento ustedes llegan a presentar o llegan a tener el escenario de un paciente que cae en paro cardiorrespiratorio en el contexto de COVID y el paciente no sale adelante, pues no se sientan. Es que parte de lo que estamos aprendiendo de COVID es eso, que son pacientes que evolucionan de una manera muy abrupta, muy tórpida, y que el éxito del RCP suele ser muy, muy poco. El riesgo de actuar ante un paro cardiorrespiratorio, un paro en otro hospital, es que el COVID es altamente transmisible. Yo puedo presenciar un paro cardiorrespiratorio fuera del hospital y tengo el mismo riesgo de contagiarme que si lo presenta dentro del hospital. Actualmente, si un paciente presenta paro cardiorrespiratorio en la calle, no tengo fuerza si es o no. ¿Qué es lo que se recomienda? Que no demos reanimación a menos de que contemos con un equipo básico de protección. Es muy importante recordar que los mecanismos de transmisión del coronavirus es a través de los ojos, nariz y boca. Entonces, si yo voy a entrar en contacto con un paciente al cual protección, al menos en ojos, nariz y boca. Eso significa que debo tener una mascarilla, de preferencia una mascarilla N95 con alto poder de filtrado y unos goles. Si no puedo tener esto, no puedo dar el RCP. ¿Por qué? Porque no va a ser seguro para mí que somos. Cuando damos RCP, se generan procedimientos que les llamamos generadores de aerosoles. Hay eventos que generan aerosoles, como la tos, los estornudos, la ventilación mecánica no invasiva, la presión positiva, que es la que damos con un ambú, como lo mencionaba el doctor Juan Carlos Osorio, las totalmente contraindicadas en el contexto de un paciente con COVID, y el RCP. En el RCP, sobre todo, que no tiene manejo avanzado de la vía aérea. Al momento de que yo doy compresiones torácicas, estoy generando aerosoles y el riesgo de que yo me contagie es mucho mayor. Aerosolización, y los procedimientos como la extubación también generan aerosolización. Otros procedimientos que podrían llegar a generar aerosoles son la laringoscopía, que también se utiliza en el RCP, la instrumentación de la vía aérea, la broncoscopía y la cricotiroidectomía. ¿Por qué? Porque las secreciones respiratorias pueden referirse bien a gotitas que midan entre 5 y 10 micras de diámetro o partículas suspendidas en el aire que midan menos de 5 micras de diámetro. De 1 a 2 metros de distancia de donde estamos dando el RCP. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy dando el RCP en la calle, que es un lugar bien ventilado, que está aireado, esas partículas, muchas caerán de 1 metro a 2 metros de distancia, pero otras quedarán suspendidas en el aire, y esas gotas son las que son peligrosas porque se encuentran alrededor del paciente. Mientras que los aerosoles pueden estar suspendidos en el aire por periodos prolongados de tiempo. Habitualmente se ha visto que los pacientes que reciben RCP generan aerosoles, que son gotitas menores a 5 micras de diámetro, suspendidas en el aire hasta por 1 hora. ¿Eso qué significa? Que si yo atiendo a un paciente en la sala de reanimación y esa sala de reanimación no tiene las condiciones adecuadas para dar un RCP, yo no traigo mi equipo de protección, los demás reanimadores no traen el equipo de protección, el riesgo de contagio es muy alto porque estas cosas en el aire hasta por 1 hora. Entonces,
Entonces, de ahí la importancia de que todos portemos el equipo de protección personal antes de iniciar el RCP. ¿Por qué es distinto dar RCP en pacientes con COVID, sospechosos o confirmados? Porque habitualmente cuando dábamos RCP no utilizamos todo el contexto en el que damos la reanimación. Habitualmente dábamos RCP solo utilizando un cubrebocas convencional, algunos no utilizábamos gogles, pero ahora es diferente el RCP. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar todo este equipo de protección y si no lo tenemos, la reacción es... Los procedimientos que se realizan durante el RCP generan aerosoles, como ya lo habíamos mencionado, las compresiones torácicas. Son el principal foco generador de aerosoles, más cuando no tenemos un manejo avanzado de la vía aérea. Cuando yo ya tengo a mi paciente entubado, se recomienda que lo conectemos. Este filtro nos va a ayudar a filtrar las partículas que pueden contagiar al personal de salud. Respiración boca a boca, totalmente contraindicado. Como ya lo decía el doctor Juan Carlos, hay estrategias o hay métodos que si de por sí ya estaban contraindicados, ahora con el admin todavía más proscritos. Uno es el escuchar la respiración, acercarnos a verificar que el paciente esté respirando, es una práctica que ya no se recomienda, e igual el dar respiración de boca a boca tampoco está recomendado actualmente. Siempre que demos RCP, tenemos que ventilación. RCP básico, damos 30 compresiones por 2 ventilaciones. Esas ventilaciones se tienen que seguir dando, pero se tienen que dar con un AMBU que tenga válvula de PIP y que tenga este filtro que se llama filtro EP, o es un filtro de partículas de alta eficiencia. Que esto va a asegurar que no se genere el riesgo de que el personal de salud quede contagiado de SARS-CoV-2. Otro punto muy importante que tenemos que cambiar en el RCP es que los equipos de reanimación son numerosos e implican trabajar con colegas cerca del paciente. Como ya, aparte de que antes utilizábamos un líder, alguien que anotaba los medicamentos, alguien que anotaba el tiempo, alguien que se iba a la vía intravenosa, alguien que se iba a las compresiones, formábamos equipos de reanimación de entre 6 y 7 integrantes. Actualmente hace de intervenciones posibles y el menor número de reanimadores posibles. ¿Para qué? Para disminuir el contagio entre los servidores de la salud. Las intervenciones deben ser realizadas con el mínimo de personal necesario. Como les comentaba, antes se recomendaba que alguien estuviera en vía aérea, que alguien manejara el monitor, alguien administrara medicamentos, el líder de la reanimación y el encargado de medir el tiempo. Esto en el contexto del coronavirus o de la enfermedad por COVID también está contraindicado. ¿Qué tenemos que hacer? Dar reanimación el menor número de personas posibles. Si pudieran ser 2 personas de reanimación, mejor. Si pudieran ser solo 3, mejor, pero el menor número posible. Otra intervención que cambia en el RCP, pues bueno, como ya les comentaba, las partículas virales pueden sobrevivir hasta por 1 hora en el cuarto de reanimación. ¿Esto qué implica? Que tengamos cuartos adaptados para dar la reanimación. Yo sé que es bien difícil que los hospitales cuenten con habitaciones aisladas que tengan extracción de aire y que esta extracción se realice continuamente durante el turno. La verdad es que difícilmente podemos tener este tipo de cuartos. En el particular que sea grande, muy importante, puede ser que tengan habitaciones que sean aisladas, que tengan zona negra, zona gris, zona blanca y que aparte de eso tengan un extractor de partículas funcionando. Y bueno, en el contexto de esas habitaciones, pues sería el lugar ideal para realizar el RCP. Si ustedes no tienen esas condiciones, las partículas pueden permanecer en el aire por 1 hora después de haber dado la reanimación. Entonces, eso nos sirve mucho para tomar conciencia acerca de cómo debemos de protegernos. Finalmente, el realizar la RCP a pacientes con COVID genera estrés al personal de la del equipo de salud. ¿Por qué? Por errores. Si de por sí el dar RCP es estresante, ahora imagínense darle RCP a un paciente que es COVID confirmado. Es un escenario muy complejo, es estresante que si el líder de la reanimación llega a perder el control, lo más probable es que y que después de salir de una sala de choque en donde dimos RCP, pase esto, ¿no? Que estemos ansiosos, que estemos recordando si se nos movió la mascarilla, si no nos quitamos la careta, si en algún momento no me contaminé.
o si por el mismo estrés salí corriendo mal equipo de protección personal, eso es un estrés que debemos evitar en los equipos de reanimación. ¿Por qué? Porque este estrés genera errores y los errores acaban contaminando al personal de la salud. Entonces, básicamente esos 4 puntos cambian con respecto al RCP convencional. Y ahorita vamos a hablar de la reanimación en los pacientes con COVID sospechosos o con COVID confirmados. Estos principios o recomendaciones de RCP en pacientes con COVID sospechosos o COVID confirmados son emitidas por la American Heart Association y nos dice que el RCP actualmente nos dicen que debemos disminuir la exposición de los reanimadores. Entre menos reanimadores sean, mejor, y obviamente nunca dar reanimación sin un equipo de protección personal adecuado. Yo sé que es bien difícil cuando en México y cuando los pacientes empezaron a llegar a las salas de emergencias con síndromes de dificultad respiratoria, en los cuales sospechábamos de COVID y presentaban parada cardiorrespiratoria, es una respuesta casi instintiva iniciar el RCP, aún sin uno tener el equipo de protección personal. Pero le hacen que no debemos hacer eso. Les comento, en pandemia no hay emergencia, aunque el paciente esté en paro cardiorrespiratorio, no se contraindica la reanimación, pero antes de iniciarla, aporten su equipo de protección personal. ¿Por qué? Porque debemos de reducir la exposición de los reanimadores. Priorizarlas menor riesgo de aerosoles. Primero, manejar la vía aérea. Si podemos dar el RCP con una vía aérea ya entubada y con un filtro EPA, es mucho mejor que darlo sin estar entubado. Si el paciente no está entubado, lo pueden dar con un dispositivo de bolsa válvula mascarilla, pero siempre y cuando tenga válvula de PI, bien minimizar la generación de aerosoles. También debemos de considerar la idoneidad de continuar con el RCP. Algo que ya comentaba también Juan Carlos en los dilemas éticos del RCP es saber qué paciente es realmente rescatable, a qué paciente realmente vale la pena que le demos RCP y que sea recuperable, que sea un paciente que salga adelante, o a qué paciente ya se encuentra en una fase terminal de la enfermedad, es poco recuperable y solo voy a exponer al equipo de reanimación a un probable contagio. Son decisiones bien difíciles que se tienen que tomar en el momento de estar dando la reanimación. Digo, muchas veces, al menos a nosotros como urgenciólogos, digo, no me dejará mentir Juan Carlos, nos preparan para siempre actuar, no siempre responder. Pero en COVID es diferente, debemos de tomarnos una pausa, colocarnos el equipo de protección personal y después actuar. Fomentar la RCP si es familiar de la víctima del paro cardiorrespiratorio. Esto porque esta es una nueva recomendación de la AJA. Ellos en Estados Unidos han tenido situaciones en las que los pacientes han presentado paros cardiorrespiratorios en el domicilio, el familiar activa el sistema médico de emergencias, inicia la RCP y se traslada. Con que el familiar sea siempre testigo de las maniobras que se realizan para evitar problemas legales después con ellos y que ellos vean que se realizó lo que se tenía que hacer, ¿no? Que se hicieron las intervenciones que se tenían que hacer. Esto siempre y cuando el familiar o el primer reanimador, si no tiene la disposición de actuar, no se debe realizar esta intervención. Estas son las reglas actuales para el actuar ante un RCP en pacientes con paro cardiorrespiratorio. Ahora vamos a hablar el algoritmo de soporte vital básico en pacientes con COVID. Lo vamos a ir en general, que ya fue lo que mencionó el doctor Juan Carlos, a lo particular. Estas son emitidas por la American Heart Association y pues bueno, en cuanto al algoritmo del BLS o el soporte vital básico, nos dice que el primer paso es verificar que el personal intrahospitalario no estamos muy acostumbrados a realizar. Al momento de que vocean un código azul en algún hospital, lo primero que hacen es agarrar un carro de paro, corre enfermera, corre médico, corren médicos becarios, todos corren hacia el sitio donde se su paro cardiorrespiratorio y entramos como héroes, ¿no? A iniciar la reanimación. Y nunca verificamos que esta escena sea segura. El personal paramédico que trabaja en prehospital, ellos sí son más cautos en este punto y sí suelen revisar el entorno y verificar que no haya ningún riesgo para el personal que se va a exponer a reanimar. En el contexto de un hospital, tenemos que verificar que esta escena sea segura y el primer paso que tenemos que hacer es tener el equipo de protección personal. Yo no me voy a
meter a reanimar si no tengo el equipo de... ¿Para qué? Para procedimientos generadores de aerosoles. Esto implica que tengamos una bata aislante, que tengamos doble guante, que tengamos una máscara N95, un cubrebocas N95 o superior, que tengamos una careta y gogles. Si yo no tengo este equipo básico, no lo puedo porque al equipo y me voy a exponer a mí. Otro punto muy importante aquí en la verificación de la escena es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Tener una ventilación o una habitación, perdón, con ventilación adecuada en la cual exista una reacción continua de aire para que puedan en general no permanezcan en el aire por más de una hora. Si no tenemos estas condiciones, pues mínimo con el equipo de protección personal podemos dar RCP. Lo ideal sería que tuviéramos una habitación con sistema de extracción de aire. Siempre debemos de verificar, señor, ¿se encuentra usted bien? Si el estímulo verbal no responde, tenemos que activar el sistema médico de emergencias y si el paciente está en un medio extrahospitalario, pues pedir una ambulancia que tenga desfibrilador para hacer el traslado del paciente y si el paciente está en el hospital, pues activar código o el código para los pacientes que presenten un paro cardiorrespiratorio. Este es el primer paso. Verificar escena, portar equipo de protección personal, limitar la entrada de personal. Como decía Juan Carlos, muchas veces había becarios que querían practicar la RCP, médicos internos que querían practicar la RCP, pero eso ya quedó en el pasado. Al menos en el contexto de COVID, no se recomienda que personal no experimentado realice la RCP. Se tiene que limitar el personal que va a dar la RCP y tiene que ser el personal que tenga más experiencia. Activar el sistema médico de emergencias y adquirir un desfibrilador que va a ser un apoyo esencial en la reanimación de estos pacientes. Una vez que hemos realizado estos pasos, vamos a ver que el paciente respire, pero esto no lo vamos a hacer de una forma física o con contacto físico. No nos vamos a ver que estemos de él, más probabilidad hay de que el paciente nos contagie. Si el paciente respira normal y tiene pulso, pues solo tenemos que monitorizar y esperar el sistema médico de emergencias. Si vemos que el paciente no respira, tenemos que iniciar la RCP con compresiones, como ahorita lo vamos a ver. Y si el paciente tiene una respiración anormal, pero el paciente tiene pulso, tenemos que realizar apoyo ventilatorio y esto lo vamos a hacer a través de la bolsa válvula mascarilla con un filtro y debemos de ventilar una vez cada 5 a 6 segundos o alrededor de 12 respiraciones por minuto. Debemos también de activar el sistema médico de emergencias y continuar con el apoyo ventilatorio. Y obviamente, si una droga como opioides, tenemos que administrar naloxona para revertir este efecto. Si sospechamos de que el paciente está en paro cardiorrespiratorio por COVID o solo presenta alteraciones de la respiración, se tiene que dar solo apoyo ventilatorio, siempre con AMBU, siempre con válvula de alta eficiencia. Si no lo tenemos, vamos a generar aerosoles y nos vamos a poner en riesgo. Aquí tenemos un filtro de alta eficiencia. Aquí tenemos un maniquí al cual se le está dando RCP. Vemos que está conectado a una toma de aire. Buen sellado. Este buen sellado también nos va a ayudar a evitar que se generen aerosoles y esta es la forma adecuada en la cual se tiene que dar el RCP. Si ustedes no cuentan con este filtro, la verdad es que se recomienda que no den presión positiva porque van a generar muchos aerosoles. Si hay agua aspiración y no detectamos pulso, tenemos que iniciar la RCP. La RCP se va a iniciar con 30 compresiones por 2 respiraciones usando bolsa válvula mascarilla con un filtro de alto poder o de alta eficiencia y con un sellado perfecto. Debemos de tener el DEA lo más pronto posible y cuando el DEA arribe a nosotros, ver si el ritmo es desfibrilable o si es un ritmo no desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, tenemos que continuar con las compresiones y si el ritmo es desfibrilable, tenemos que hacer de nuestro paciente. La desfibrilación como tal no es un procedimiento generador de aerosoles, por lo tanto es un procedimiento seguro.
Por ahí mencionaba el doctor Juan Carlos que en algunas guías, por ejemplo en las europeas, se recomienda que antes de iniciar las compresiones en los pacientes demos 3 desfibrilable antes de iniciar las compresiones torácicas. Como les mencionaba, pues las compresiones no generan aerosoles, son un procedimiento seguro, pero si el paciente tiene un ritmo no desfibrilable, tengo que continuar con el RCP. Se dice que se tienen que dar 5 ciclos antes de la reanimación y si el paciente llega a tener retorno espontáneo de la circulación, pues debe de iniciarse los cuidados por reanimación y llevarse a una unidad de cuidados intensivos que tenga la capacidad para tratar a pacientes por reanimación y con COVID. Si no tenemos esa unidad, pues probablemente la tengamos cuidados por reanimación y siempre, siempre, siempre acuérdense de utilizar filtros de alta eficiencia. Si el paro cardiorrespiratorio es extrahospitalario, o sea, si el paro cardiorrespiratorio es en la calle, se debe de alertar al sistema médico de emergencias sobre la sospecha de COVID. Importante, ¿por qué? Porque muchas veces presenta paro cardiorrespiratorio en la calle, no sabemos si tiene COVID o no tiene COVID, pero nosotros debemos de alertar a la ambulancia que los paramédicos deben de portar equipo de protección básico, ¿para qué? Para realizar un traslado seguro. Habitualmente utilizar un equipo específico, una ambulancia aislada, una ambulancia que tenga las condiciones para trasladar a estos pacientes y estas cápsulas, ¿no? Que yo creo que ya muchos de ustedes las han visto. Estas cápsulas tienen un extractor para los aerosoles que genere el ente de la cápsula y no salgan al aire ambiente, y los paramédicos también deben de portar su equipo de protección personal para disminuir los riesgos de contagio. En cuanto al RCP avanzado, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué cambios hay con respecto al RCP avanzado habitual? Pues igual, si no tenemos un equipo de protección personal. Siempre debemos de portar este equipo de protección personal, debemos de limitar la entrada de personal al área donde se va a reanimar y considerar una resucitación apropiada. En esta imagen les pongo de nuevo el conectado a un ventilador mecánico y presenta un paro cardiorrespiratorio. No debemos desconectarlo del ventilador, debemos de programar 10 respiraciones por minuto de ese ventilador, debemos de dar el RCP, pero siempre con este tipo de filtros. ¿Para qué? Para evitar la dispersión del virus. Una vez que se los procedimientos generadores de aerosoles, se tiene que conectar un monitor desfibrilador y tenemos que prepararnos para entubar en el caso de que el paciente no tenga un manejo avanzado de la vía aérea. Si el ritmo que presenta el paciente al momento de tener el paro cardiorrespiratorio es fibrillable de descargas eléctricas. Como ya decía el doctor Juan Carlos, podemos administrar hasta 3 descargas eléctricas antes de iniciar las compresiones. ¿Esto para qué? Para que el equipo que vaya a reanimar se coloque en su equipo de protección personal y al momento de dar las compresiones o se disminuye el riesgo de infección. Si la protección personal ya está colocado y solo se dio una descarga y el paciente no presentó retorno espontáneo de la circulación, se tienen que dar las compresiones torácicas. Si el paciente no tiene un ritmo desfibrilable, se tiene que dar compresiones torácicas y la administración de medicamentos. Carlos, habitualmente cuando tenemos un ritmo desfibrilable, administramos epinefrina de cada 3 a 5 minutos mientras están dando las compresiones torácicas y cuando ya llevamos más de 3 descargas y el ritmo no recte, podemos utilizar lidocaína, siendo esta última la que mayor nivel de evidencia tiene en el contexto de pacientes con COVID. Eso no significa que no puedan utilizar la miodarona, pero tiene más nivel de evidencia el uso de lidocaína, 0.5 miligramos por kilogramo de peso intravenoso durante el RCP. Si el paciente no presenta ritmo desfibrilable, tenemos que seguir dando el RCP, les digo, por 5 ciclos, y si no presenta el retorno espontáneo de la circulación, pues podemos declarar la muerte clínica. Si el paciente presenta retorno espontáneo de la circulación, debemos para iniciar los cuidados por reanimación, que básicamente son los mismos que en los pacientes no COVID, pero siempre utilizando medidas de aislamiento, equipo de protección personal y filtros de alta eficiencia. Aquí tenemos en la AJA acerca del RCP de alta calidad.
Se tienen que dar, por comprimir al menos 5 centímetros el tórax en su diámetro antero-posterior, se tienen que dar compresiones en un ritmo de 100 a 120 por minuto. Sensaciones, se tiene que evitar el exceso de la ventilación, tiene que cambiarse de persona que está dando compresiones cada 2 minutos. Y como le decía Juan Carlos, hace un año la AJA no recomendaba los dispositivos de compresión excorpórea, los dispositivos donde la máquina está comprimiendo el diámetro anteroposterior del tórax. Se hicieron varios estudios retrospectivos en los cuales no se veía diferencia entre la mortalidad de un paciente reanimado con estos dispositivos y reanimado por una persona médico, paramédico o como se llama. Sin el COVID, estos dispositivos de compresión extracorpórea están tomando mucha importancia. ¿Por qué? Porque no se fatigan, no se contagian de COVID y disminuyen la intervención del personal de salud. Entonces, estos dispositivos son caros. La verdad es que aquí en México no dejamos. Si no podemos acceder a ellos, pues solo tener precaución de utilizar el equipo de protección personal y entrar el menor número de reanimadores. Estos reanimadores tienen que caer cada 2 minutos. Si no hay un manejo avanzado de la vía aérea, se tienen que dar ciclos de 30 por 2, 30 compresos 20. Y pues bueno, si tuviéramos un capnógrafo, nos serviría mucho para darnos cuenta de la calidad de nuestro RCP. Si no lo tenemos, pues bueno, hay que seguir estos pasos para asegurarnos de que estamos dando un RCP de alta calidad. Cuando el ritmo es desfibrilable y tenemos que dar una descarga de entre 120 y 200 joules, o la máxima cantidad disponible. Si mi desfibrilador es bifásico y me da 260 joules, tengo que utilizar 260 joules en la primera descarga. Si es monofásico y ese motor tengo que descargar a 360 joules. Y se prefiere en pacientes con COVID primero dar la descarga y después dar el RCP. Se pueden dar hasta 3 descargas. Y el manejo avanzado de la vía aérea, pues bueno, tiene que ser con un pito cerrando líneas. Tiene que ser el que maneje la vía aérea, tiene que ser el experto en la vía aérea, la persona con mayor grado de expertise en el manejo de este apartado, dado que entre más intentos se hagan de intubación, mayor probabilidad de que alguien del equipo se pueda caer. En materia de estos pacientes tiene que ser manejada en el primer intento, y si no es así, la probabilidad de éxito es muy poca. Se debe de considerar siempre la videolaringoscopía, como ya lo mencionaban anteriormente. La intubación, si no se puede dar una intubación orotraqueal, tenemos que considerar un dispositivo supraglótico. Siempre va a ser útil, y dar 10 respiraciones por minuto en el caso de que ya esté conectado a un ventilador mecánico. Esa es el rango de frecuencia respiratoria al cual debemos programar nuestro ventilador mecánico, y debemos de continuar básicas. Esas no se deben de suspender. Continuando con los cuadros de los algoritmos, tenemos que, como drogas, en la sistolia, podemos utilizar la adrenalina a dosis convencionales, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. En el caso de son refractarias a tratamiento, podemos utilizar amiodarona con un vuelo de 300 miligramos, seguido de una dosis de 150, o la lidocaína, una primera dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo, o de 0.5 a 0.5 miligramos por kilogramo. Se prefiere la lidocaína. Si presentamos un paciente que tiene retorno espontáneo de la circulación, esto lo vamos a detectar porque la presión y el pulso se restablecen. Hay un abrupto incremento de la capnografía mostrando el movimiento, o hay ondas de presión arterial en la monitorización por línea arterial. Estos son 3 datos de que el paciente ya retomó el retorno, ya tiene retorno espontáneo de la circulación, y que debemos de suspender el RCP. Y pues lo que mencionaba Juan Carlos, que son las 5 cosas a tener en cuenta. Si yo tengo un paciente con COVID que presenta una parada cardiorrespiratoria, hago todo el protocolo del RCP como debe de ser, pero el paciente no sale, tengo que descartar que sea hipovolemia, que sea hipoxemia, que es muy frecuente en ellos, que sea acidosis, que sea hipotermia,
neumotórax, un tamponade, siempre durante la reanimación tengo que hacer la retroalimentación con mi equipo de reanimadores para ver cuál es la causa más probable del paro cardiorrespiratorio y revertirla. Sin embargo, como ya les mencionaba, el índice de éxito del RCP en estos pacientes, los algoritmos que acabamos de revisar al pie de la letra y aún así el paciente no sobrevive, es ¿por qué? Porque la patología propiamente así evoluciona, ¿no? Desafortunadamente es la evolución natural de la enfermedad. Como bien lo vimos, el 80% de los pacientes que tienen COVID tienen un curso de la enfermedad hospital y un 5% van a requerir de cuidados avanzados con manejo avanzado de la vía aérea y ese 5% probablemente presente paro cardiorrespiratorio y no sobrevivan. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, utilizar el equipo de protección personal. Si vamos a dar RCP, dar las opciones que ya vimos, utilizando filtros de alta eficiencia, en una zona bien ventilada, que tenga extractor de aire o que tenga una buena circulación de aire. Y si no es así, pues bueno, no dar el RCP. Como conclusiones, pues bueno, para empezar en el RCP va a tirar contraindicada. Error. No lo realicen. Si ustedes son parte del sistema prehospitalario y ven que un paciente presenta una parada cardiorrespiratoria, no se les ocurra darles ventilación boca a boca, porque actualmente en el contexto que estamos viviendo, todo es COVID hasta no demostrar lo contrario. En esto, la gente cree que no existe, la gente cree que es un invento, la gente no se está atendiendo y están presentando hipoxemias silenciosas y paros cardiorrespiratorios en la vía pública o en los domicilios. Entonces, RCP o, perdón, ventilación de boca a boca, totalmente contraindicada. Dicen que el respiratorio atendido por un equipo sanitario, puede estar infectado por el COVID-19. Todo paciente que presente un paro cardiorrespiratorio es COVID hasta no demostrar lo contrario. Oiga, yo lo llevé por dolor abdominal, yo lo llevé por diarrea, todo es COVID hasta no demostrar. Idealmente, actualmente las tenemos que hacer con equipo de protección personal. Evitar iniciar la resucitación sin usar el equipo de protección básico, ya sea gafas, máscara, guantes y bata. Y obviamente la máscara tiene que ser una máscara N95 con alguna certificación médica o modelo N95. No reanimen si no tienen el equipo de protección básica. Después no va a ser un enfermo, van a ser dos y el contexto va a ser más complejo. Otra conclusión es evitar el acceso a la vía aérea sin un equipo de protección total, el equipo de protección total. Hay que tener especial cuidado con la descontaminación de los laringoscopios, del equipo que se utilizó durante la reanimación y con el retiro del equipo de protección personal. La mayoría del personal de salud que se contagia en los el equipo de protección personal. Entonces, nosotros después de haber dado un RCP, ya vimos que las compresiones torácicas generan aerosoles, que la laringoscopía genera aerosoles, que la ventilación con presión positiva genera aerosoles y a pesar de que yo utilice filtros, existe el riesgo de que pueda estar en contacto con esos aerosoles al momento de retirarme el equipo de protección personal. Así tengan prisa, así tengan sed, así tengan ganas de entrar al baño, por favor, retiren el equipo paso a paso porque es la parte en la que más personal de salud se contagia. Al momento de realizar el equipo de protección, se recomienda hacer un debriefing, asignar funciones y tareas para reducir la contaminación y la infección del equipo. ¿Qué significa esto de hacer un debriefing o un briefing? Hacer retroalimentación con el equipo de reanimación. ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Siempre entrar COVID, asignar funciones específicas a cada uno de los miembros de la reanimación, asignar equipos específicos con el menor número de participantes y a cada uno asignarle tareas bien específicas. ¿Para qué? Para que se reduzca el índice de errores. Y ya saben, si les toca hacer líderes de reanimación, no, si de por sí dar RCP es estresante, dar RCP a un paciente con COVID es más estresante todavía. Y pues bueno, en pandemia no hay emergencia, primero somos nosotros, hay que cuidarnos para poder cuidar bien a nuestros pacientes y yo les agradezco a Carlos para las conclusiones del tema o si tiene algo más que comentar y nos vamos a la sección de preguntas y respuestas.